Buen día, ingeniero. Bien. Bueno, intentaremos seguir con lo que estábamos conversando la última vez. Esto que estoy dibujando ya saben ustedes que se trata de espacio refrigerado. Por el lado exterior, fíjense, recordamos de que al refrigerante se lo prepara en su condición de tal, sometiéndolo a un proceso de estrangulamiento. Por eso hemos dibujado la válvula donde ocurre el proceso 1,2', resultando que el refrigerante está constituido por una mezcla de líquido y vapor que se introduce en aplicación al método que explicamos dentro del espacio refrigerado, haciéndolo circular a través de un dispositivo que permite el intercambio de calor sin que haya contacto íntimo entre el refrigerante y el contenido del espacio refrigerado, en el que se quiere conseguir y mantener la temperatura de diseño T sub D. De esta manera, durante su paso, el refrigerante absorbe esta cantidad de calor que estamos anotando como Q sub 0. Les recuerdo que si pongo letra minúscula es porque estoy indicando cantidad de calor que cada kilogramo de refrigerante que pasa por ese dispositivo, serpentín, absorbe. Y dijimos que lo que más interesa es que el líquido que forma parte del refrigerante experimente de una manera completa cambio de fase, de forma tal que lo mínimo que deberíamos esperar es que el refrigerante que salga del espacio refrigerado en la condición 3 sea por lo menos vapor saturado seco. Un detalle adicional que añadimos es que a este dispositivo de intercambio de calor se lo denomina evaporador, y también recordamos de que en todo dispositivo de intercambio de calor con circulación de fluido se considera teóricamente que el fenómeno es isobárico. Creo que fue todo esto lo que conversamos la última vez. ¿Me confirma esto, por favor? Ingeniero. Ya. Luego, repasando un poquito más, indicamos de que pueden haber diversas razones por las que el refrigerante no debe ponerse en contacto con el contenido del espacio refrigerado. Cosa que usted, cuando haga el trabajo de ver información sobre los refrigerantes, lo va a poder apreciar. Bueno, una vez que el refrigerante ha sido sacado del espacio refrigerado en la condición 3, ahora se presenta el dilema de si lo vamos a dejar libre o no. Y en este caso gana protagonismo el medio ambiente. Entonces la decisión debe estar sometida a las consecuencias que provoca la presencia del refrigerante libre en el medio ambiente. En este aspecto, quiero indicarles de que este refrigerante Freon 12, del que usted ha manejado información en la materia de termo, y ahora también,
está en vías de extinción, está siendo reemplazado por otros refrigerantes justamente por una problemática de afectación al medio ambiente. Es decir, que ahora en los refrigerantes hay exigencias de tipo ecológico. Sería bueno que ustedes se interioricen de esta problemática. Por último, el hecho de que usted deje el libre al refrigerante significa que está perdiendo ese valor. Entonces, lo lógico es que al refrigerante se lo recupere y se lo vuelva a usar. Quiere decir que esta instalación que estamos mostrando acá debería terminar siendo una instalación en circuito cerrado. Pero fíjense en lo siguiente, y voy a poner unos datos que no los puse antes. El líquido 1, de acuerdo con el gráfico que tenemos en el diagrama TS, se encuentra a la presión P1, mientras que la mezcla líquido-vapor que se usa como refrigerante a la presión P0 después de la expansión. Y entonces el vapor saturado 3 se va a encontrar a la presión P0. Si yo quiero volver a reutilizar al refrigerante, debo convertir 3 finalmente de nuevo en 1. Y eso implica dos cosas que usted las puede apreciar de acuerdo con lo que yo acabo de anotar. Primero, la presión hay que elevarla nuevamente al valor P1. Eso por una parte. Y lo otro es que hay que convertir el vapor, en este caso vapor saturado seco, en líquido saturado. Entonces, cada una de estas demandas exige que la instalación sea complementada con equipamiento que permita conseguir tal cosa. Quisiera saber si me entienden claramente lo que estoy diciendo. ¿Lo escucho? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, la primera acción consiste en incrementar la presión, manteniendo nomás el estado de vapor. Para eso se dispone de un equipo que se llama, ¿qué cosa? Esto que estoy representando gráficamente. Compresor. Compresor. Un compresor. El cual, gracias a un suministro de trabajo mecánico, va a poder elevar la presión de 3, desde P0 hasta P1, de tal manera que a la salida del compresor vamos a tener la presión P1. ¿En qué condición se va a encontrar el vapor luego de ser comprimido? En vapor recalentado. Vapor recalentado. Lo anoto, vapor recalentado. Entonces hasta ahí se cumplió el primer paso, elevar la presión. Y entonces ahora hay que completar con la otra acción, que es convertir ahora este vapor recalentado en líquido saturado. ¿Y cómo se convierte un vapor en líquido? ¿Qué le debe ocurrir en este vapor para que termine convertido en líquido? Darle calor. Sí, señor. Y entonces eso se va a poder lograr si se utiliza otro intercambiador de calor que permita que el refrigerante ceda calor al medio ambiente. Como finalmente lo que va a ocurrir es un cambio de fase que traduce el vapor en líquido, operación que se llama
condensación, este intercambiador de calor lo vamos a llamar a partir de este momento condensador. De esta manera el refrigerante circula en la instalación y lo puede hacer de manera indefinida, me refiero a tiempo, en el sentido que he marcado la flechita, y entonces permanentemente está retirando calor del espacio refrigerado y están descargándolo en el medio ambiente, que es lo que permite que dentro del espacio refrigerado se mantenga la temperatura de diseño que se hubiera seleccionado para el fin o la utilidad que se le va a dar al espacio refrigerado. Todo esto da lugar a que el refrigerante en realidad esté, debemos entenderlo así, experimentando un ciclo termodinámico, porque parte de una condición, digamos la 1, pasa por otros estados y retorna a la misma condición. Esto lo podemos traducir completando la representación gráfica que hicimos en la clase anterior. Este es el diagrama TS. Marco la campana. Marco temperaturas, presión. Y entonces, en la válvula se produce el estrangulamiento, que ya sabemos que es un fenómeno absolutamente real y por lo tanto irreversible, desde el estado 1 al estado 2'. En el evaporador, el proceso resulta ser, hemos dicho, isobárico y permite que esta mezcla 2' termine convertida en, por lo menos dijimos, vapor saturado seco en el estado 3. En el compresor debemos plantear una transformación patrón, que en primer lugar tiene que ser reversible y en segundo lugar se la considera adiabática. Vuelvo a repetir que lo que en realidad estamos planteando es un modelo de proceso termodinámico ocurriendo en el compresor, puesto modelo teórico, lo mismo que en las otras, en los otros componentes de la instalación. Al ser reversible y adiabático, es isoentrópico y por lo tanto debe ocurrir verticalmente desde el estado 3 hasta el estado 4, que traduce la existencia de un vapor recalentado, y finalmente el proceso termina cuando el refrigerante pasa por el condensador y primero se convierte en vapor saturado seco para luego, al seguir cediendo calor, terminar convertido en líquido saturado completamente. Este ciclo, que tiene una parte que es real, el proceso 1,2', se usa como ciclo de referencia en las instalaciones de refrigeración, básicamente las llamadas instalaciones de refrigeración por compresión, por la existencia del compresor, y se lo conoce con el nombre de ciclo estándar de refrigeración. También algunos llaman ciclo saturado simple. ¿Comentarios? ¿Preguntas?
que esto no tiene mayor dificultad. ¿Nada? Bueno, sigo haciendo comentarios. Este esquema de instalación del sistema de refrigeración por compresión que tenemos mostrándolo en el lado izquierdo de la pizarra, lo vamos a modificar y vamos a hacer una representación así, muy sencillita, rápida. Es decir que nos vamos a gastar apenas un minuto en hacer esta nueva representación. Entonces, por acá tenemos el estado 1, por acá tenemos el estado 2', el estado 3 y el estado 4. El compresor, la máquina que consume trabajo mecánico, el evaporador, que permite la absorción de calor dentro del espacio refrigerado, y el condensador, que descarga todo esto en el medio ambiente. De tal manera que dentro de esta instalación el refrigerante circula nuevamente en contrarreloj. Porque siempre debemos tener presente que este ciclo corresponde a esa categoría de ciclos que se llaman inversos y coincidente con el sentido contrario al de las manecillas de reloj. Entonces, a partir de este momento nos olvidamos de la representación gráfica que tenemos más arriba y vamos a referirnos siempre al sistema de refrigeración por compresión de acuerdo con esta representación gráfica. ¿Comentario? Nada. Sigo entonces. Es importante que usted note algunos detalles que se pueden apreciar en esta instalación. Si toda la instalación se considera como sistema termodinámico, ¿qué tipo de sistema será? Cerrado. Cerrada. Quiere decir que la masa que está contenida dentro de esta instalación es constante, aunque está en movimiento, ¿no? Lógicamente, de acuerdo con la flecha que he marcado, sentido de circulación del refrigerante. El refrigerante va pasando por todos y cada uno de los componentes haciendo lo que tiene que hacer: recibir calor, recibir trabajo, ceder calor. Y eso es lo que está ocurriendo en la instalación. Pero algunos detalles que se pueden, apreciar en esta instalación. Por ejemplo, desde la salida de la válvula, o sea, en el estado 2', ¿ves?, hasta la entrada del compresor, o sea, el estado 3, la presión es este valor, ¿verdad? Mientras que desde la salida del compresor 4 hasta la entrada a la válvula 1, la presión es este valor. Voy a encerrar. Lo que quiere decir que claramente uno puede distinguir en la instalación dos zonas de distintas presiones. La zona donde la presión es de valor P1 se llama zona de alta presión, y por supuesto
la otra será la zona de baja presión. En algunas instalaciones, estas presiones pueden ser visualizadas porque la instalación consta de instrumentos de medición de presión. ¿De qué estoy hablando? Cuando digo instrumentos de medición de presión, ¿a qué tipo de instrumento me refiero? Barómetros. Manómetro. Repítame lo que dijo. Manómetro. Manómetro. Barómetro es para medir la presión atmosférica. Si quieren, le podría añadir al dibujito esto. Por ejemplo, podría estar instalados estos instrumentos en estas posiciones, ¿no? Eso le permite a la persona que supervisa la operación del equipo estar perfectamente informado acerca de las presiones. Y, por ejemplo, esto puede ser muy útil porque si se detecta una presión anormal, entonces hay que pensar de que muy probablemente el equipo de refrigeración, el sistema de refrigeración tiene alguna pérdida en algún sitio y entonces hay que proceder antes que la cosa pase a mayores. Bueno, esto simplemente como comentario. Otro detalle que podríamos añadir que es interesante es este. Y voy a usar otro color para que usted lo pueda tener presente. Por ejemplo, este conjunto que involucra La condensación. ya, pero ¿qué equipamiento involucra? El compresor y el condensador. A veces los equipamientos vienen, digamos, antes de ser instalados, así, en dos unidades separadas. Lo que se llama la unidad de condensación, compresor condensador, y lo que se llama la unidad de evaporación, que es, digamos, el dispositivo de estrangulamiento más el evaporador. Un claro ejemplo, un ejemplo típico de esta manera, digamos, de comprar el equipamiento son los equipos de aire acondicionado que se llaman justamente por este motivo split. ¿Verdad? Esta palabra indica de que las dos unidades vienen separadas y entonces el instalador lo que hace es ubicar las dos unidades, su sitio correspondiente y tender las tuberías que los conectan, que serían dos tubos, ¿verdad? Seguramente ustedes han podido apreciar esto si son algo curioso en algunas aulas de la universidad donde no hay todavía instalación de aire acondicionado. Han visto que en las paredes han dejado unos tubos con correspondientes terminales. ¿Se ubican o no? Sí. Sí, ingeniero. Ya. Bueno, este es un ejemplo de este sistema que se llama así, split. Siguiendo con los comentarios, a no ser que haya alguna pregunta, consulta, antes de que yo continúe hablando de las cosas. ¿Nada? ¿Está todo claro?
Yo le sugiero que usted, si tiene equipo aire acondicionado en su casa, se tome unos minutos para observar con detenimiento cómo es su instalación, qué se ve, qué no se ve. Lo mismo con su heladera, porque ambos son sistemas de refrigeración por compresión, con las adiciones que corresponden a, digamos, al propio equipamiento, si es una heladera o si es un equipo de aire acondicionado. Bueno, hace un momento preguntaba yo si todo el conjunto fuera considerado como un sistema termodinámico, entonces el sistema constituye un sistema cerrado. La masa contenida, que aunque está en movimiento, cuando el equipo está funcionando, es constante, la masa total de refrigerante, salvo que haya alguna fuga, pues, ¿no? Que a veces se provoca por accidente o por el uso del equipamiento, por el tipo de conexiones que tiene, etcétera. Esto es muy frecuente, por ejemplo, en los equipos de aire acondicionado de los vehículos, que haya fuga de refrigerante y entonces tiene que llevar uno el vehículo donde el técnico para que le chequee la fuga y recargue refrigerante. ¿A qué puede deberse esto? Pregunto a ver si alguien tuviera alguna idea. Estoy preguntando por alguna causa que se le pueda ocurrir. ¿Una causa de fuga, ingeniero? Claro, sí, lo que estoy preguntando es a qué puede deberse que el refrigerante experimente fuga en una instalación como la de... ¿Puede ser corrosión? No, porque la instalación no está hecha con materiales que se puedan corroer. Normalmente son tuberías de cobre, entonces el cobre no se oxida. Una de las características de las instalaciones de aire acondicionado de los vehículos es que todas las conexiones son hechas con uniones roscadas. ¿Entiende lo que digo? Sí, sí. Cuando se tiene este tipo de uniones y la instalación está sometida a un permanente estado de vibración, porque todos los vehículos vibran, entonces es posible que, por ejemplo, se afloje alguna de las conexiones y empiece a fugar refrigerante. ¿Me entiende? Diferente a otras cosas que podrían ocurrir, que pueden ser causa de fuga de refrigerante, por ejemplo, las heladeras, donde las conexiones son soldadas y entonces no hay posibilidad de fuga a través de una soldadura. Si está bien hecha, por supuesto, ¿no? Bueno, todos estos son detalles que vale la pena comentarlo. Ahora me refiero a lo siguiente, ya entrando en el campo de la termodinámica, que es lo que realmente nos importa desarrollar en el curso. Siendo todo el conjunto de estos 4 elementos fundamentales del sistema de refrigeración por compresión sistema cerrado, entonces podemos aplicar la primera ley y todo lo que entra en términos de energía tiene que ser igual a lo que sale. Por ejemplo, entrando Q sub 0 a través del evaporador y W sub C a través del compresor y saliendo Q sub 1 a través del condensador. Y entonces podemos escribir esta expresión matemática arreglándola así. Esto me está indicando claramente de que para que estas transmisiones de calor ocurran hace falta
un trabajo de signo negativo, es decir, que la instalación es eminentemente una instalación consumidora de trabajo mecánico, coincidente con el hecho de que el ciclo es un ciclo invertido. Ahora, ¿qué es lo que interesa conseguir a través de esta instalación? Gastando este trabajo mecánico, lo que importa es que el evaporador absorba la mayor cantidad posible de calor que posteriormente a través del condensador deberá ser descargada al medio ambiente. Entonces, para una evaluación integral del sistema de refrigeración por compresión, se define un parámetro que lo vamos a llamar coeficiente de operación, como la relación entre el calor absorbido en el evaporador y el trabajo consumido en el compresor. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer la calificación del comportamiento de la instalación a través del coeficiente de operación? Es decir, lo que estoy preguntando es, ¿qué interesa que el coeficiente de operación sea mayor o sea menor? Mayor. Mayor. Estamos diciendo que mientras más grande sea Q sub 0 y más chico sea el trabajo consumido, mejor será la instalación. Lógicamente, esto nos obliga a establecer un rango de valores del coeficiente de operación que va a estar comprendido entre una situación que nos da un valor 0. ¿Cuándo ocurriría esto? Pregunto. ¿Cuándo el coeficiente de operación va a ser 0? Cuando el refrigerante no haya absorbido nada de calor, sea 0. Cuando Q sub 0, el numerador de la expresión que tenemos definida matemáticamente, sea 0. Entonces yo le sugiero que usted piense a ver bajo qué circunstancias, por ejemplo, un equipo como el de una heladera podría estar dando este resultado. Porque ocurre, ¿no? Yo siempre lo menciono. Es decir, y lo digo como un cuento, usted algún día o alguien de su casa se aproxima a la heladera y quiere consumir algo que estaba guardado ahí y resulta que cuando lo saca se da cuenta de que está como que si fuera o como si hubiera estado afuera. No está frío. Sin embargo, usted afina el oído y escucha que la máquina está haciendo ruido, como funcionando. ¿Lo ven? Esta situación la podemos traducir con un valor Q sub 0 igual a 0 y con un cierto consumo de trabajo mecánico. Es decir, que es una situación exageradamente mala, ¿no? Porque menos mala sería si el equipo estuviera parado por algún motivo y por ese motivo no enfría, sin haber tenido algún daño. Entonces yo le sugiero que usted analice o busque información sobre distintas causas que pueden provocar este acontecimiento que estoy describiendo. ¿Me entienden lo que estoy planteando? Sí. Entonces, póngase a pensar, busque información. A ver, mi heladera tiene tal tipo de problema. Usted lo puede buscar en internet, donde hay infinidad de foros, ¿no? Donde se comentan estas cosas. Entonces, usted se va a avivar un poco más, porque de repente el día de mañana le ocurre algo como esto y usted está avisado de las posibles causas y enseguida puede tomar acciones, ¿no? Y no esperar que alguien venga y le cuente un cuento chino. Bueno, esto por el lado, digamos, de la situación
más mala que pueda presentarse en un sistema de refrigeración por compresión. Por el lado bueno, debería ir aumentando Q sub 0 para un menor consumo de trabajo mecánico, y esto entonces tiene una tendencia que va a terminar ¿en qué valor? Si le damos rienda suelta a la imaginación. ¿En qué valor? Es decir, ¿cuál será el otro extremo? Si quiere, llámele extremo perfecto. Infinito. Infinito. Pero fíjense que solamente le pongo menor que, porque lo que estamos planteando de que el coeficiente de operación sea infinito es algo que nunca va a poder ocurrir de acuerdo con las leyes de la termodinámica. Porque eso equivaldría a decir, bueno, no necesito compresor y el calor solo, porque yo así lo pienso, va a ir desde el evaporador y con el refrigerante hasta el condensador y después afuera. Eso no va a ocurrir nunca. De todas maneras, este rango de valores es lo que motiva, para que usted lo tenga presente, el hecho de que a este parámetro principal de evaluación del sistema de refrigeración por compresión no se lo llama rendimiento, y sí coeficiente de operación, porque todos los rendimientos son valores comprendidos entre 0 y 1. Acá estamos hablando de valores de coeficiente de operación que pueden ser superiores a 1. Eso lo va a comprobar usted cuando trabaje en la parte práctica. Y creo que ya han tenido ayudantías, ¿no? A ver si alguien me comenta qué han hecho antes que nos despidamos. Sí, el sábado tuvimos una ayudantía ¿De esto? Sí, algo similar. Me estaba explicando algo sencillo nomás, pero como dijo él. Ya, bueno, la cosa es que vayamos trabajando en paralelo. Bueno, repasen todo lo que hemos comentado hoy. El próximo día jueves, si hace falta, lo volvemos a tocar. ¿Listo? Está bien, ingeniero. Me estoy despidiendo hasta el jueves. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Bueno, hasta luego, ingeniero. Gracias. Gracias, ingeniero.